estén acompañando. Mi nombre es José Basigalup y tengo el enorme privilegio de presentar a mi amigo Daniel Daglio. Daniel es platense de nacimiento, tiene 60 años, hincha de Estudiantes, 4 hijos y una nieta. Hace 30 años vive en la ciudad de Neuquén y dice ser admirador de Arturo Jauretche. Daniel es tercera generación de alumnos salesianos y en donde sus hijos ya han llegado a la cuarta generación. Se recibió de médico en la Universidad Nacional de La Plata y luego se especializó en neurocirugía y neurología. Al llegar a su querida Neuquén, trabajó en el Hospital Castro Rendón y posteriormente en la medicina privada. En la actualidad es voluntario de la Red Sanar, una organización para la psicoeducación de trastornos en el espectro de la ansiedad y la depresión. Y además, entre otras tantas actividades, es integrante activo de la Fundación Diálogo, subsede en Neuquén, en donde con orgullo nos comenta haber evolucionado en su espiritualidad. Le doy el paso a Daniel. Bueno, ¿querés que presentemos? Hacemos la presentación de Gustavo Dale. Y después lo dejamos a... Dale. Bueno, Gustavo Héctor Valls, nacido y criado en Neuquén junto a sus hermanos y padres, comenzó sus estudios universitarios en Bahía Blanca, en licenciatura en Química, desarrolló una activa vida deportiva junto al básquetbol, se despertó su vocación al sacerdocio, consagrándose dentro de la familia salesiana. Fue párroco en la Catedral de Neuquén en la época del obispo de Nevares. Su amor a la palabra de Jesús lo hizo cambiar de lugar, viviendo varios años en Córdoba, donde se casó con su amor de la vida, Dolores. Fue gerente de Topsy, trayendo el supermercadismo a Neuquén. Gran estudioso de los evangelios, publicó 7 libros sobre Jesús de Nazaret, múltiples artículos y actualmente emite unos videos diarios sobre el mensaje vivo de Jesús, su gran pasión. Es un miembro activo de la Fundación Diálogo entre la Ciencia y la Fe. Es un gran amigo y de una lucidez envidiable a sus 87 años. Los dejo con Daniel y luego con Gustavo el Gaucho. Bueno, buenas tardes a todos. Vieron la frase que pusimos, que es de Pascal, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no entiende. Nos abren para muchas reflexiones. Yo la verdad que soy un osado al poder compartir con Gustavo Valls un espacio, porque no le llego ni a los tobillos en esto, pero voy a tratar de poder dar una visión en el marco de apoyándome más en la ciencia. Y la idea es que Gustavo dé una visión más desde el lado espiritual, y que después podamos discutir fundamentalmente entre todos un tema que nos parece central. Así que yo les voy a compartir la pantalla. Bien, ¿no? Se ve la pantalla. Esta es la frase, ¿no? Que realmente es muy motivadora. Ustedes saben que Pascal vivió en una época, en el siglo XIX, el siglo XVII, donde compartió la época con Descartes. René Descartes, que fue un racionalista y un poco el padre de la ciencia moderna y de la filosofía moderna, en esa época publicaba esta frase, ¿no? Fíjense que también era muy, de alguna manera, hacía que la gente reflexionara. Primero, Descartes, que habló de la duda metódica como su método, publicó la famosa frase, pienso, luego existo, ¿no? Y esto fue en la época de Pascal, de las cuales eran contemporáneos. Fíjense que Descartes
vivió entre el 1596 y el 1650. Pero en contrapunto, en la misma época, Blaise Pascal nos presentó esta frase, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no entiende. En esto, volviendo un poco a Descartes, Pascal de alguna manera expresa el error en que estaba René Descartes, porque es tan claro por la evolución que somos y después pensamos, pero es una idea, un pensamiento que ha tenido tanta profundidad en la sociedad y que nos ha llevado a tomar muchas veces decisiones y caminos equivocados. Pero en esto quiero dejar bien en claro, nosotros somos y en función de lo que somos, después pensamos. Y esto se ha dado en el campo de la evolución. Pero Pascal, que es quien nos convoca hoy, de alguna manera, en este contrapunto con Descartes, nos hace preguntarnos, ¿no?, si los seres humanos conocemos quiénes somos, porque realmente en el mismo tiempo, en la misma época, dos pensadores, dos filósofos pensaban opuestos. Los dos eran gente muy inteligente y muy comprometida con la ciencia, ¿no? Fíjense que Pascal era matemático, físico, filósofo y un teólogo cristiano. Descartes también era matemático y físico y filósofo, ¿no? Y eran de primera línea en lo que hacían en la ciencia, ¿no? Pascal inventó la máquina aritmética, que fue una precursora de la calculadora, realizó estudios sobre la geometría del azar. Nosotros por el colegio lo conocemos por los estudios a veces que hemos visto en el sonido, el equilibrio de los líquidos fundamentalmente, el peso del aire. Se animó a estudiar el vacío, que en la época de él, en una época de una religiosidad muy intensa, pensaba que el vacío no podía existir, ¿no? Y hasta Nietzsche, hablando bien de él, decía que era un cristiano lógico, ¿no? ¿Cuál fue el pensamiento de Pascal? Pascal, una de las cosas que dijo, que no solo hay verdades que son indemostrables, sino también que hay verdades que nos resultan incomprensibles por la razón. Y en una época de un racionalismo tan importante, esto era clave. Y Pascal enseña también que la forma de conocer en profundidad es la experiencia y la intuición, además de la observación. Ustedes saben que en la historia del pensamiento, donde inicialmente empezó muy fuertemente con un pensamiento mítico, como fue todo el pensamiento volcado en la Biblia, luego evolucionó y este pensamiento se transformó en un pensamiento lógico, posteriormente en un pensamiento racional, pero que la forma más elevada de conocer es la experiencia y la intuición, que es la única forma de llegar a lo más profundo del alma. Y Pascal, en el 1600, ya nos hablaba de esto. También nos habló Pascal de la experiencia, ¿no? O sea, Pascal murió a los 39 años. Si bien fue un niño prodigio, murió joven, por lo tanto, no era un gran filósofo, no tenía grandes estudios de filosofía, porque basaba toda su vida y su reflexión en la experiencia, ¿no? Y coincidía con alguien que fue posterior a él, con Teilhard de Chardin, que decía que Dios se deduce, se vislumbra y se personifica en la humanidad. Dios trabaja en la vida, ¿no? El misterio de Dios y del hombre solo resultan accesibles a través de los hechos, de la experiencia, no de la razón necesariamente. Y fíjense que habla de Dios y la humanidad, ¿no? Haciendo este paralelismo, ¿no? Los hombres somos en Dios, no podemos separar estas dos realidades, pero las vamos a descubrir en la vida, en la experiencia. Y Pascal nos decía esto en un momento donde Descartes había impuesto una frase que era: pienso, luego existo, y si no pienso, no existo, ¿no? Fíjense qué falacia, a pesar de que muchas veces nosotros quizás las hemos repetido. Y fíjense que la experiencia del cristianismo es esta, es que a Dios se le descubre dando pan al que tiene hambre. En los hechos, en la experiencia, es un Dios de la vida. Y el hombre
descubre su razón de ser también en la vida. Y esto no va en contra de la razón, porque es muy importante el pensamiento y la razón. Pero tenemos que encontrarle cuál es su lugar. Fíjense que Pascal trae otra palabra que es clave, además de la experiencia, el corazón, ¿no? Nos dice que conocemos no solamente por la razón, sino también por el corazón. Pero vieron que la palabra corazón es mucho más, tiene una profundidad enorme. Es una palabra que nosotros usamos diariamente, ¿no? Cuando uno decimos, esto lo hago de corazón. El corazón, por un lado, es de carne, ¿no? Y nos habla del cuerpo, pero por otro lado nos habla de lo más profundo de nuestro espíritu. Y para Pascal, el corazón, por eso, en esta unidad, nos dice que es el fondo último, el núcleo y el centro de la actividad de la persona humana y el centro de las facultades espirituales, ¿no? Y nos cuenta también que no se puede explicar con la razón, lo que no se explica con la razón, se puede encontrar por la intuición o por la experiencia, ¿no? Intuición como mirando para adentro, y experiencia viviendo. Y una frase clave de Pascal siempre fue esta, ¿no? Dios es solo sensible al corazón. Esto humaniza mucho, la palabra corazón es algo que la llevamos muy con nosotros todas las personas. Claro, el corazón lo asociamos siempre con emociones, sentimientos, y aquí empezamos con un análisis más profundo de lo que nos quiere decir Pascal, diciéndonos que el corazón tiene razones que la razón no necesariamente entiende, ¿no? Las emociones se transforman en experiencias subjetivas y estables y duraderas. Y esto es muy importante porque estas emociones, nosotros tenemos emociones primarias o básicas, ¿vieron? Como el miedo, la alegría, la tristeza, la ira. Son emociones básicas que la evolución nos permitió tenerlas para la supervivencia. Pero cuando las emociones básicas pasan por el sistema nervioso en la parte más moderna, especialmente en el neocórtex, en la corteza frontal especialmente, esas emociones son interpretadas, son modificadas, pasan a través de la experiencia, de los recuerdos, de la memoria, y se transforman en experiencias subjetivas, estables y muy duraderas. Esto está muy estudiado en todo lo que es trauma, ¿no? Y por otro lado, la otra característica de la emoción es que la emoción juega junto con la imaginación. Fíjense, hay una frase que es muy clara, que dice que la emoción y la imaginación transcurren en paralelo, como lo hacen las dos agujas de un viejo reloj. Entonces, en el campo de las emociones y de los sentimientos, esto no había sido abordado por Descartes, y sin embargo es puesto en una primera línea por Pascal. ¿Por qué? Bueno, Pascal coincide en mucho, fíjense, en el siglo XVII, con un biólogo y epistemólogo chileno, que se llama Humberto Maturana, que es contemporáneo, creo que tiene alrededor de 90 años actualmente, y que fue Premio Nacional de Ciencias en Chile, y que estudió, entre otras cosas, la biología del amor y el amor y la cultura. Y nos cuenta Maturana, como biólogo, que los seres vivos son emocionales desde siempre, y que recién hace 3.800 millones de años, cuando surge el lenguaje, con ello surge la razón, pero que primigeniamente somos emocionales, en todo este proceso de hominización de tantos millones de años. Maturana nos dice que el fundamento de lo que hacemos siempre es emocional, el fundamento. Aunque generalmente no se lo reconoce, porque pensamos que frecuentemente actuamos por la razón, ¿no? Y tiene esta frase que me parece que lo define, ¿no? Que vemos al mundo como pensamos, conocemos según pensamos, pero pensamos como sentimos. El peso de la emoción, de las experiencias, es muy importante para la vida y las decisiones que tomamos continuamente. En esto,
Maturana nos cuenta, ¿no?, que todo sistema racional se funda en premisas que son aceptadas primariamente desde la emoción, de los deseos, de los gustos, de las preferencias, de los miedos, pero no desde la razón. Ya vamos a ver ejemplos, ¿no? Pero si uno analiza lo que es la grieta o la cuarentena o una ideología, todos estos sistemas racionales, estas argumentaciones, se fundan en premisas fuertemente apoyadas en la emoción, los deseos, los gustos, las preferencias o los miedos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, fíjense, a partir de estas emociones, deseos, gustos, preferencias o miedos, tratamos de hacer argumentaciones lógicas para justificar o invalidar estas emociones, ¿no? Sin embargo, lo normal es que se oculte o se desvalorice a las emociones, ¿no? Aquel que es emocional es mucho menos valorizado que el que diría, no, tenés que ser racional. Y fíjense, cuántas veces hemos dicho, o nos han dicho, acá lo importante son las convicciones y las certezas, no las emociones. Sin embargo, fíjense algunos ejemplos, ¿no? Cuando le decimos a otra persona que tiene que ser racional, en el fondo, ¿qué le estamos diciendo? Y normalmente le decimos, tenés que pensar lo que yo pienso. ¿Y esto qué es? Es una preferencia, es un deseo, es una fuerte emoción. Cuando decimos no tengo tiempo, en general es no quiero, o no es mi prioridad, o no es mi preferencia, no es un análisis racional necesariamente el fundamento desde donde tomo esta decisión. Basta ver las campañas de publicidad, de marketing, de ventas, las campañas políticas o sociales, están todas orientadas a la emoción y no a la razón. Para vender una zapatilla nos ponen una mujer hermosa. En una campaña política, todos los políticos tratan de llegar al corazón. En esta cuarentena, para que cumpliéramos la cuarentena, a alguien se le ocurrió la mala idea de pasarnos imágenes de cama de gente en terapia intensiva como para que tengamos miedo. O sea, fíjense cómo las premisas, desde donde se evalúan un montón de argumentos lógicos, son siempre emocionales. Finalmente, algo como la imagen, ¿no?, que siempre fue muy importante. La imagen es algo que no es, ¿no?, ya sea la imagen física, queremos dar una imagen que no es, o una imagen política, o una fachada, o construir una catedral. Fíjense, todas estas imágenes están construidas desde la emoción, desde los deseos, gustos, preferencias, etc. También cuando alguien le pregunta a otro, ¿qué motivos tenés?, lo estamos preguntando desde dónde, y desde la emoción. En cambio, cuando hablamos de qué razones tenés, estamos hablando del sistema explicativo, de una argumentación lógica para validar una emoción. Esto es muy importante conocerlo y en general no lo hemos aprendido y no nos han enseñado en lo importante de la emoción y que el hombre es un ser esencialmente emocional y secundariamente racional. Y encontramos en esto que la emoción más compleja que tenemos es el amor. Es compleja del punto de vista, de muchos puntos de vista. Si uno dijera del punto de vista neurofisiológico, el amor en sí mismo genera un torrente de neurotransmisores que se vuelcan al torrente sanguíneo, que de alrededor de 15 o más neurotransmisores que interactúan al mismo tiempo en distintos órganos y situaciones. Del punto de vista social, ya vamos a ver la importancia. Del punto de vista, de todos puntos de vista, el amor es la emoción más compleja. Pero lo clave que es, porque el amor es una emoción compleja, pero que también ha sido desfigurada en su explicación, ¿no? Nos han asociado una sociedad consumista y hedonista, ha asociado el amor ¿con qué? Con una canción romántica, en donde dice, sin vos no puedo vivir, si no estás me muero. O sea, realmente banalizado el amor. Ya vamos a ver cuando Gustavo Valls nos cuente qué pensaba Jesús del amor, seguramente nunca se le hubiese ocurrido una canción de Montaner o algún tipo similar. Entonces, esta emoción compleja, ¿qué significa? El amor es el lugar donde el otro tiene una existencia válida, legítima.
es el lugar donde al otro lo acepto sin condiciones, prejuicios, exigencias, supuestos, ¿no? Esto cuando yo digo amo a mi hijo o amo a mi hija, para tomar el ejemplo más cercano que tenemos, ¿qué estoy diciendo? Que lo acepto sin condiciones, como aceptamos todos los padres a nuestros hijos, sin prejuicios, sin exigencias, sin supuestos, y entendemos que son válidos por sí mismos, ¿no? Por eso el amor es la base de la vida en sociedad, ¿no? Y que la felicidad en esta sociedad va a radicar en que aceptar que vivimos juntos con diferentes puntos de vista y somos todos válidos por sí mismos, ¿no? Pero lo bueno que nos cuenta este autor, Maturana, es que nuestra naturaleza biológica está fundada en el amor. No es un tema psicológico ni de otro tipo solamente. Porque el amor es el principal herramienta que tenemos para realizarnos personalmente, más allá de nuestro ego, ¿no? Es un fenómeno que fue creado por la propia evolución para ver si puedo ir más allá de mí mismo y trascenderme. No habría evolución sin amor. Obviamente que es interesante reconceptualizar la idea que tenemos del amor y profundizarla, porque es la única forma de entender a Jesús. El amor es una gran motivación, es la mayor motivación que nos alienta a vivir. No se puede vivir sin amor. Cuando hablamos que Dios es amor, hablamos que es espíritu. ¿Y el espíritu qué es? El espíritu es alegría, es ganas, es intensidad, es deseos de hacer cosas. Y por último, el amor es un fuerte elemento de cohesión personal, de garantía de unión, de cooperación. No hace falta más que pensar en el núcleo básico de la sociedad como es la familia, cualquier tipo de familia. Y en esto también es esencial entender que el amor es sinónimo de colaboración. Bueno, cuando hablamos del amor, hablamos de vuelta de una emoción compleja, ¿no? Y sabemos que las emociones, ¿qué son? Son respuestas ante estímulos que tiene el sistema nervioso. Y para responder, el sistema nervioso toma información, tanto del consciente como del inconsciente. Y acá también hay otra frase. Fíjense, en Romanos, en el Evangelio dice, realmente mi proceder no lo comprendo, pero no hago lo que quiero, sino hago lo que aborrezco, ¿no? Frecuentemente, el inconsciente tiene un peso muy importante en toda nuestra historia emocional. Y esto también tenemos que conocerlo para poder manejarlo. La colaboración y la cooperación en la historia de evolución humana es lo que nos hace fuerte como especie. Y tenemos que entender que para cooperar, para amar, hace falta confianza. Y esto también lo estamos viviendo en este país, en este mundo que nos toca vivir. Fíjense que amor, cooperación y confianza son socios de la misma empresa. Y la confianza ocurre, ¿dónde? Con la aceptación de la legitimidad del otro, en el amor. Y se inicia en el confiar. Si yo respeto al otro, el otro me va a respetar y va a confiar. Y ahí se va a generar un ámbito amoroso, un ámbito donde todos podamos expandir nuestro amor y nuestra vida. La colaboración siempre permite compartir pensamientos, ideas, ponernos de acuerdo, y a partir de ahí es el acuerdo el que guía nuestro hacer. Cuando nos guía el acuerdo se acaban todos los autoritarismos en la sociedad y en el hogar. Por último, el amor es encuentra su principal enemigo en la competencia, ¿no? Estamos metidos en una cultura de la competencia, ¿no? Y la competencia tiene que ver con negar a los demás para lograr algo. Lo importante es ganar, ¿no? Hay algún filósofo que decía, a mí me parece que en un partido de fútbol el más importante es el que pierde, porque si no, el que gana no podría ganar, ¿no? Y la competencia como hecho es contrario al amor, ¿no? Y no estoy hablando de la economía, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos,
para entrar a un colegio o a una facultad hay que rendir un examen de ingreso, no está mal tomar un examen para saber lo que el alumno piensa o sabe, pero si es para hacer un ranking y que los primeros 10 entren y el resto no, eso no nos hace más humanos, y está muy mal, y no sirve. Y por otro lado, lo que se sabe es que como la cooperación es lo natural al ser humano, cuando se suprime la competencia, aparece naturalmente la cooperación. Y entonces descubrimos que juntos podemos construir. Esto hay que tenerlo en claro, porque a veces del punto influenciados por la economía, y una economía capitalista que vemos que no ha de resultados más humanos, la cultura de la competencia, de la exigencia, de tener un éxito, es contraria a la cultura del amor, a la civilización del amor. Pero no de un amor entendido como un tema de sensiblería, sino un amor que entiende que el otro es tan válido como yo, sin prejuicios, sin ningún condicionamiento. ¿Y cómo se sale de esto? ¿Qué herramientas nos dio la naturaleza para poder cooperar y amar? El discernimiento, la reflexión, y ahí sí entra la razón. Siempre podemos reflexionar, siempre podemos pensar, mirar qué estamos haciendo y cambiar de dirección si estamos equivocados. Y de hecho la inteligencia consiste en tener esta plasticidad que tiene el cerebro, esta plasticidad cerebral, para, ante una realidad, dar una respuesta continuamente mejor. En un mundo que es totalmente cambiante, a tal punto que hace 6 meses no sabíamos de esta pandemia, y así nos pasa continuamente en la vida, y en la vida diaria y familiar, ¿no? Por otro lado, también la reflexión nos tiene que ayudar a cambiar, ¿no? Todo cambio cultural, que es lo que aspiramos, necesariamente es un cambio individual. Y este cambio individual tiene que consistir en que seamos maduros y escojamos cómo queremos vivir. Tengo que decidir lo que quiero, porque si no estoy decidiendo por opciones que han validado otros, no yo mismo. Y entonces la pregunta es clave esta, ¿no? ¿Quiero convivir o no quiero convivir? Que tiene que ver con quiero vivir en el amor o no quiero vivir en el amor. Y si queremos convivir, hay que aceptar al otro como tan válido como nosotros. No hay otra salida. Si aceptamos al otro, si amamos, va a aparecer espontáneamente el respeto y la colaboración, porque son connaturales a la persona humana, ¿no? La colaboración es espontánea, porque es el deseo de convivir. Y si queremos convivir, seguramente nos vamos a escuchar, nos vamos a respetar y nos vamos a colaborar. Y si no queremos convivir, esto no va a ocurrir. Por eso también el amor es una decisión. Fíjense, para terminar, y fortaleciendo que lo natural al ser humano es la convivencia amorosa, en el términos de la evolución, en el lenguaje y la reflexión, que son las dos cosas que nos distinguen de otros animales. Santa Teresita del Niño Jesús decía, hacer extraordinariamente bien por amor lo ordinario. Es lo único que tenemos que hacer. San Agustín nos decía, ama y haz lo que quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque nos transformamos en el vivir juntos, pero no podemos sacar la palabra juntos, porque si no, no habría amor, ¿no? El amor posibilita que juntos crezcamos y nos transformemos. Por eso, fíjense esta palabra que ha sido deformada, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Nunca tan verdadero, porque juntos nos transformamos. No vivimos aislados. Juntos nos transformamos, cambiamos, mejoramos y disfrutamos de un ámbito amoroso. Y para cerrar esto, ¿no? Yo estoy convencido que Dios es amor y es lo que verdaderamente somos, ¿no? Y dice, si no nos hemos experimentado nosotros mismos como amor incondicional, nos falta mucho por hacer, porque eso es lo que verdaderamente somos. Así que un poco esto es lo que le quería contar, más que para, bueno, ilustrar a alguien que no creo que pueda, es para despertar adentro de cada uno cuestiones y que podamos charlar después, y dando un fundamento
muy biológico, que tiene que ver con la evolución del hombre y muy humano. Así que bueno, les agradezco que me hayan escuchado. Y bueno, Gustavo, quiero escucharte a ver cómo nos veía Jesús, que estuvo en nuestra vida mucho antes que todos estos filósofos y pensadores. Muchas gracias, Daniel. Bueno, son sabias las palabras que nos ha dejado Daniel en ese concepto del amor. Yo voy a tratar de ponerles un nombre a esas palabras de Daniel, más que un nombre, una persona. Esa persona para mí es Jesús de Nazaret. Y en este día, antes de avanzar en el tema, quisiera recordarle que hoy celebramos la Asunción de María. Lo de María es lo que nos espera a nosotros, asumir esta realidad. Y es lógico que donde está la madre, estén los hijos. Por eso es la Asunción de María. Yo quisiera hoy detenerme entonces en Jesús como profeta del amor de Dios. Y esto arranca en un hecho que tuvo Jesús en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es un pueblito que está al norte de la Galilea. Allí Jesús se reunió con sus discípulos y en un momento, no sé si por curiosidad o por qué, Jesús le preguntó a los discípulos y discípulas que estaban allí con él, dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le dijeron, y mira, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, el profeta Elías, y otros unos profetas. Y Jesús profundizó la pregunta, ¿y ustedes? Ya se dirigió directamente a ¿quién dicen que soy yo? Quizás esa pregunta nos la podemos hacer a nosotros. Sobre eso, casualmente he escrito mi último libro, sobre tratar de responder ¿quién es Jesús para nosotros? Habla ahí de profeta. ¿Qué se entiende por profeta? Profeta eran los mensajeros de Dios en el pueblo de Israel, los intermediarios de Dios, los que le iban mostrando los pensamientos de Dios, eran hombres carismáticos, como dice, afirmaban contar, dice, con el don divino de Dios, de recibir mensajes de Dios para transmitirlos al pueblo. Y esta fue la profesión que ejerció Jesús. Jesús quiso interpretar eso que él experimentó de quién era Dios, para él nos lo quiso transmitir a nosotros. Jesús entonces, yo muchas veces me he preguntado, ¿a qué vino Jesús de Nazaret a este mundo? Muchas veces uno piensa, ¿qué papel le tocó? ¿Cuál fue la misión de Jesús en la historia de la humanidad? Uno de los personajes más importantes, para mí el más importante que ha dado en la historia de la humanidad. Hay otros, por supuesto, en distintas corrientes filosóficas o religiosas, pero para mí es el más importante. Jesús viene a un pueblo elegido, el pueblo de Israel, que ya creía en la existencia de Dios. Ellos creían en el pueblo elegido, creían en Yahvé, que es yo soy el que soy. Pero Jesús nunca indagó sobre la existencia de Dios. Él no fue un filósofo ni un teólogo. Yo lo llamo un teopracticante. Jesús practicó a Dios, vivió a Dios, experimentó la presencia de Dios en él a partir del día de su bautismo, ya siendo adulto, y a partir de ese momento él cambia radicalmente su vida y se dedica a transmitir la presencia de Dios en todos sus actos, en su vida, en sus enseñanzas y en su relación con la gente de su pueblo, a quienes consideraba hijos de Dios. Es decir, que Jesús transmitió filiación divina. Él la vivió y nos la transmitió a nosotros. Por eso es interesante analizar esta relación de Jesús con Dios y con nosotros.
Y aquí hay una frase que he puesto: nosotros no somos cristianos porque creemos que Dios existe. También el diablo cree que Dios existe y muchos creen que creen. Nosotros porque creemos que Dios es amor, que Dios nos ama y ama a todos los seres humanos. Eso lo dice también el Evangelio de Juan en el capítulo 3, dice: tanto amó Dios a este mundo que envió a su Hijo para salvarnos. ¿Qué significa para nosotros salvarnos? ¿En qué consiste la salvación de Jesús? ¿Nos salvó del pecado? No. ¿Nos salvó de la muerte? No. ¿Nos salvó de las injusticias? No. Nos salvó de la ignorancia de no saber lo que somos, hijos de Dios. Por eso su Dios es Abba. De allí que la metáfora de Dios empleada por Jesús, hoy podemos decir que se trata de un padre maternal o de una madre paternal. Es decir, es una metáfora, es un simbolismo, es una manera de experienciar quién es Dios para Jesús y que nos lo transmite a nosotros. Nos dejó por eso una parábola muy valiosa, que está en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que está prologado, digamos, esta parábola con el pastor bueno y la madre que ha perdido, la mujer que ha perdido una moneda y bueno, y la búsqueda. Pero a partir del versículo 31, Jesús empieza a hablar con esta parábola que a nosotros nos la han enseñado como la del hijo pródigo. Me parece que es un error muy grande, porque es la parábola del Padre bueno. No sé cuál ha sido el motivo. Incentivarnos a que nosotros somos pecadores. Lo más importante no es que nosotros somos pecadores. Lo más importante es que Dios es un Padre bueno, que nos ama entrañablemente. Todos conocemos esa parábola. Me gustaría recordarla brevemente, cuando ese padre que tiene 2 hijos, en un momento el menor de ellos le pide la herencia al padre, como queriéndolo casi decirle que te estoy matando en vida. Y el padre, respetuoso de la libertad de su hijo, le concede esa herencia. Y con esa herencia él parte al mundo y ya sabemos cómo le pasa. Ese padre queda dolido, tiene una herida profunda y por eso todos los atardeceres otea el horizonte esperando el regreso de ese hijo. No puede concebir que ese hijo no vuelva al hogar. Hasta que un atardecer o un amanecer, no sabemos bien, en ese otear del horizonte aparece una figura, una imagen, y aquí aparece la madre, que sale corriendo porque se le conmueven las entrañas, dice Lucas en el... Qué preciosa expresión. Se le conmueven las entrañas y sale corriendo al encuentro de ese hijo, lo abraza, lo besa y no le pregunta qué pasó ni qué hiciste con nada. El hijo ha vuelto y la alegría de la madre, padre, allí está presente. Por eso a ese hijo pide que lo bañen, que le otorguen las mejores vestimentas. Ella le coloca al niño, vuelve a heredar, maten el ternero, hace de dueña de la cocina, maten el ternero cebado y hagamos banquete y fiesta, inviten a los vecinos, etc. A todo esto el padre, ¿qué está haciendo? El padre está intentando convencer al hijo mayor que regrese a la casa, que entre a participar de esa fiesta, porque el hermano que estaba desaparecido o muerto ha regresado al hogar. Y el hermano no lo comprende al padre. Ese hijo mayor hasta le dice: nunca me diste a mí un cabrito para celebrar con sus amigos, con mis amigos. En cambio a este hijo tuyo tú le has otorgado de vuelta herencia y vuelve y hacemos fiesta, etc. Y el padre comprende el dolor de su hijo y entonces le dice: hijo mío, todo lo mío es tuyo. Qué frase preciosa. Qué frase que un padre
nuevamente va a volver a heredar el hijo mayor, pero también el hijo menor, ¿no? No hace distinción, no discrimina. Ese padre se conmueve. Muchas veces, cuando yo escucho o leo esta parábola y medito y reflexiono, me pregunto, ¿será Dios así? Como un padre que no se guarda su herencia para sí, sino que la distribuye generosamente y gratuitamente para todos. ¿Será Dios así que no anda obsesionado por los pecados de sus hijos, que pone condiciones para perdonarnos y que todos los atardeceres otea el horizonte porque se le conmueven las entrañas y sale corriendo para darnos un abrazo y cubrirnos de besos? ¿Será esta la mejor metáfora de Dios? Un padre-madre que quiere vernos unidos en una fiesta fraternal, disfrutando de esta herencia del mundo. ¿Será así el Dios de Jesús, que quiere conducir a toda la humanidad hacia un banquete que celebre la vida que Él nos regala por toda una eternidad? ¿Será este el secreto último que nos revela Jesús para que confiemos en ese Padre, Madre, Dios? Se me ocurre que aquí está la revolución que Jesús introdujo en la historia de la humanidad y que los humanos aún no hemos captado y seguimos como el hijo menor despilfarrando los bienes de Dios o como el hijo mayor que no ha asimilado el amor, la gratuidad y generosidad de Dios como Padre que no discrimina, que no divide, sino que nos une en familia. Jesús nos demostró con esto que si existe el amor, existe Dios. Alguien bien nacido puede dudar del amor de nuestros padres. ¿De dónde les viene ese amor tan puro a nuestros padres? Entonces podemos decir, confiando en Jesús, Dios es amor y porque Él es amor, existe el amor. A eso vino Jesús, no a decirnos que Dios existe, sino a decirnos que confiemos en el amor de Dios bajo esa metáfora tan íntima, tan cercana a nuestra vida, que ese Dios lo podemos llamar Padre, Madre, para nuestra comprensión, tranquilidad y felicidad. Con Jesús hay un profundo cambio, no solo de nuestra relación con Dios, sino y simultáneamente con nuestra relación con las demás personas. Puede parecer un hereje si digo, Jesús no quiso religiones que dividan. Sabemos que fue la religión quien inició la muerte de Jesús. Jesús no quiso sacerdotes, no eligió ningún sacerdote intermediario entre lo divino y lo humano. Ya Él se constituyó como único mediador y se lo ganó entregando su propia vida. Fue sacerdote y víctima a la vez. Jesús no quiso tantas leyes, sino con una sola, que el amor de Dios lo demostremos amando al prójimo. Si captamos esta imagen, metáfora del Dios Padre, Madre, del Dios Amor, habremos captado todo el mensaje de Jesús en los Evangelios. Toda nuestra razón de ser y de existir, habremos captado finalmente el sentido de lo que somos y para qué vivimos. Somos criaturas divinas, amadas por Dios mismo, mientras hacemos nuestra experiencia humana como Jesús y con destino a ser y vivir como familia de Dios. Estamos invitados al banquete divino. Pablo, el apóstol, tuvo una frase genial. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 38. Dice, en Dios somos, vivimos y existimos. Somos linaje, familia de Dios. Expliquemos esta frase. En Dios somos. Somos porque Dios es en nosotros. Él es el ser que nos hace ser. Es la fuente de toda existencia. Andrés Torres Queiruga tiene una frase extraordinaria para mí sobre la creación. Dice
que Dios creó por amor. Por eso toda la creación nos habla de Dios. La inmensidad del mar, la majestuosidad de las montañas, la profundidad de los lagos, la sonrisa de un niño, el alimento de los pájaros, las flores, la belleza de las flores. Todo es Dios y todo nos habla de Dios, porque Él existe en la creación, hace presencia para que nosotros, a veces pienso si Dios no juega a la escondida con nosotros. Como buen padre, con nosotros que somos hijos, para que le digamos piedra libre y lo descubramos en toda la existencia. Nosotros somos porque Dios es en nosotros, como lo fue en Jesús. Jesús es en Dios y Dios es en Jesús. Dios es en nosotros y nosotros somos de Dios. Y después dice, en Dios vivimos. Si a mí me preguntaron qué es para mí la vida es Dios. Dios es vida. Y existimos en este momento en la vida. 7.000 millones de seres humanos en este momento viven porque Dios vive en cada uno de esos seres humanos. Cuando respiramos, respiramos vida. Y existimos porque existimos desde toda la eternidad. Estamos llamados a ser linaje, familia de Dios. Esto es lo que me ha enseñado a mí Jesús. Me enseñó a relacionarme con Dios. Me enseñó a relacionarme con los seres humanos. Me enseñó a relacionarme conmigo mismo. Cuando los filósofos dicen, conócete a ti mismo, Jesús me dice, tú eres hijo de Dios. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo exigir de esta vida si no es vivir, experienciar a Dios en nosotros? Dios vive en nosotros. Somos, existimos. Es lo que más a mí me conmueve, esta gratuidad, esta generosidad de este Padre bueno, que si nosotros no hemos comprendido esto, no podemos ser cristianos. Cristianos es el que vive amando en Dios, en la creación, en las criaturas, en el amor al prójimo. Esa es toda nuestra existencia. Voy a terminar esto con una simpleza, si ustedes me lo permiten. Jesús empleó la palabra Abba, que en arameo quiere decir Padre querido. Tiene 4 letras, mejor dicho, 2 letras, 2A y 2B. Al comienzo hay una A y al final una B. Yo veo allí que tenemos el origen en Dios y el destino en Dios. Venimos de Dios y vamos a Dios. Mientras tanto vivimos esa otra realidad con 2B, que es lo que nos pide Jesús, que nos dice, bondad y bien. Ser bondadosos como el Padre, generoso, gratuitamente, se da totalmente, todo lo mío es tuyo. Y como Jesús, hacer el bien como lo hizo Él, que dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Jesús nunca habló del Dios Todopoderoso. Jesús podría haber hablado del Dios todo amoroso. Jesús no quiso poder, quiso servicio. Por eso nos dejó clarito que no tenemos que tener ni ambición de dinero, porque nos deshumaniza y nos esclaviza. Que no tenemos que tener ambición de poder, porque el poder oprime y envilece a la gente. Y que no tenemos que tener ambición de fama. Jesús no quiso títulos. Siempre decía, yo soy el Hijo del Hombre. Jesús se identificó con nosotros en lo humano, porque en lo humano está lo divino. Esta es la gran experiencia de Dios, hecha vida y persona en Jesús. Muchas gracias. Ahora, habría mucho más para hablar, pero me parece que lo bueno que sea breve
2 veces bueno. Espero no haberlos cansado. No, hermoso. Valiosísima, hermosas las dos conferencias, las dos, uniendo ciencia y... Bueno, las dos fueron espirituales. ¿Alguna pregunta? Los amigos que entraron por primera vez o de cualquiera, o compartir alguna inquietud con los presentadores. Oh, muy lindas las dos charlas, las dos disertaciones excelentes y realmente nos refleja lo que somos, que es el amor, ¿no? Realmente, muy lindo, así que gracias. Sí, yo quería darles las gracias porque hermosas las dos charlas y realmente me emocionaste, Gustavo, mucho. Gracias, Sandra. Me pareció muy interesante, sobre todo poder traer, ¿no?, desde la historia, el pensamiento de muchos filósofos, físicos o personas que en los estudios uno a veces cuando transita la universidad va conociendo todos estos autores, pero justamente haberlos traído desde esta perspectiva, ¿no?, del amor, Pascal, ¿no? Honestamente no lo había visto así y me encantó poder descubrir esta otra faceta, ¿no? Y cuántas cosas quedarán. Me gustaría, porque es la segunda vez que puedo tener esta maravillosa oportunidad de compartir, saber si esos power, como le digo yo a la vieja antigua, esos PowerPoint, los van a poder pasar o por email, por correo, porque tienen mucha riqueza para seguir ahondando. Sí, después esta charla la estamos grabando y la vamos a colgar en el Facebook o en YouTube, así que vas a poder tener toda la información y una vez se la tiene que volver a ver para sacarle todo el jugo, así que no se preocupe que después vamos a compartirlo con todos. Bueno, yo quería centrarme solamente en una parábola de Jesús, me parece, porque la tenemos desfigurada esa parábola. Siempre se habla del hijo pródigo, pero es el padre bueno. Cámbienla, por favor. En los evangelios que tengan, escriban, en vez de hijo pródigo, póngale la parábola del padre bueno, ¿no? Porque me parece que la vamos a entender mejor de esa manera. Hay muchas parábolas que es para analizarlas, ¿no? Porque tienen toda su riqueza. Me quise circunscribir solamente a esta porque me pareció central en el tema. Hay una frase, ¿no? Que, bueno, cuando Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Lo que nos está diciendo es, como a ti mismo. O sea, el otro es tan válido como vos. Y ahí está definiendo el amor, ¿no? Digo porque muchas veces no lo hemos comprendido, ¿no? El como a ti mismo está diciendo el otro es tan válido como vos. Esa es la construcción que permite vivir en convivencia y transformarnos juntos, crecer juntos en el amor. A mí me gusta una frase, una imagen, ¿no? Que es juntos, no solos. Y la otra vez escuchaba a alguien, se imaginan, yo no invento nada, les cuento lo que leo de otros, y daba el ejemplo del pie con el zapato, ¿no? Cuando uno compra un zapato nuevo, el zapato es duro, incómodo, y cuando usa un zapato mucho tiempo, el zapato se amolda al pie y el pie se amolda al zapato. Y ese es el ámbito más cómico, más cómodo. Y uno se transformó en el otro, ¿no? Y por eso la convivencia en el amor es juntos. No hay uno sin otro. Y esto, no hay uno sin otro, sin respeto, sin aceptación, sin condicionamientos. Y en esto, nosotros hemos tenido mucha educación, en el mejor de los casos, cognitiva o intelectual, pero no hemos tenido ninguna educación emocional.
la emoción ha sido profundamente despreciada, como algo menor. Y sin embargo, somos en la emoción, decidimos desde la emoción. En el ámbito de negocios, en el ámbito de la familia, en todos los ámbitos. Y esto por lo menos lo tenemos que conocer, porque si no, es tan dañino lo que nos ha hecho Descartes, de pienso, luego existo, y tanta gente creyó que no existía si no pensaba. Una cosa tan esencial como decir, ¿cómo no voy a existir? Yo primero soy, después en función de lo que soy, se desarrolló la emoción, después el lenguaje y después la razón, y después es lo que somos hoy. Pero como un zapato con su pie, somos nosotros con los demás y en el medio donde vivimos. Ese equipo juega junto y nos transformamos mutuamente. Por eso, dime con quién anda y te diré quién eres. Una frase que nos suena muy peyorativa, que ha tenido connotaciones malas, pero somos en función de los que nos vinculamos porque nos transformamos junto con los que estamos al lado. Necesariamente, porque nos necesitamos, porque aprendemos y aprenden los demás de nosotros. Y esto lo vivimos nosotros en este aspecto, ¿no? Así que a mí esto me resultó, cuando lo estudié, cuando lo analicé, me resultó profundamente transformador, de poner en valor mi intuición, mis sensaciones, mi emoción, y dejar tanto, un poco la razón, ponerla no de lado, pero ponerla en su lugar. Porque por la razón no somos más felices. Vivimos en un mundo lleno de cosas, y de dinero, y de... tenemos más cosas que las necesitamos, y no le encontramos el agujero al mate. Y esto ya lo dijo Jesucristo hace 2000 años, pero ya lo habían dicho otros filósofos y otros pensadores, en la India, los Vedas, o sea, otras tradiciones religiosas y espirituales, porque todas hablan de lo mismo. ¿De qué hablan? Del amor. O sea, y en eso, bueno, obviamente que cuando uno está más viejo, se pone más reflexivo y llega a estas conclusiones. Creo que la edad tendrá que ver también en esto. Pero es para transmitirle, porque a veces hemos perdido tanto la brújula, que les comunicamos a los que más queremos, algunos que piensan y luego existen, y otros que son en función de lo que tienen, y no en función del amor, que es algo natural, que si se lo deja fluir, no hay que hacer ningún esfuerzo para que fluya, para cooperar, y esto traducido en la realidad, en la grieta, por ejemplo, en las ideologías, en los problemas religiosos o culturales. La emoción es lo que domina todas estas discusiones, no la razón. Está tan claro que yo, bueno, a mí me estimula transformarme en la emoción, y en la emoción más profunda y compleja que tenemos, que es el amor, ¿no? Entendido seriamente. Bueno, Daniel, quiero felicitarte. Buenas noches a todos. Quiero felicitarte a vos y a Gustavo Valls. Realmente excelente las palabras y la disertación. No solamente eso, yo quisiera animarlos a que tengamos una serie de charlas en falta de este cine debate que por el tema de la pandemia no hemos podido poner en práctica este año, y la verdad que es gratamente recibido estas charlas de ustedes, así como la anterior que diste. Gracias de mi parte. Voy a leer una comentario, pregunta que nos pone Ana Goodman en el chat. A ver quién quiere comentarla, entre Gustavo o Daniel. Ana dice, en estos momentos donde la urgencia de priorizar la salud y el amor al prójimo, vemos que el poder y la ambición del poder, algunos lo priorizan al amor. ¿Cuál sería la explicación desde esta mirada espiritual? Algunos no priorizan, por ahí puso el amor. ¿Cuál sería la explicación desde esta mirada espiritual? No sé, Gustavo. Es que... Sino que Ana nos explica un poquito mejor, pero se entiende, ¿no? Sí, a ver, trato de interpretar lo que pide Ana.
analizan una realidad humana. Nosotros siempre le damos prioridad al yo biológico, a las preocupaciones materiales, económicas, y nos olvidamos que somos más seres espirituales que materiales. Es decir, nuestro yo biológico, yo tengo 87 años y ya se me está acabando el yo biológico, ¿no? Estoy ahí en la gatera. Pero no se me acaba el yo espiritual, el yo soy. El yo soy que se identifica con el yo soy del Antiguo Testamento. Yo soy el que soy. Es decir, mi ser espiritual es trascendente. El ser material es inmanente, es temporal, transitorio, efímero. Claro, los que tienen poder les importa más ese yo material. Por eso yo al final terminé con eso. Son tres cosas que Jesús no nos pide que no tengamos ambición. La ambición del poder porque esclaviza. El que tiene poder deshumaniza, se deshumaniza él y deshumaniza a la gente porque la convierte en esclavo. Se siente dueño de lo que tienen que opinar los otros. La ambición de poder. La ambición de dinero, lo mismo. Explota a los seres humanos. Y la ambición de fama, la gente por tener fama hace cualquier cosa. Eso me parece que es porque nos falta una formación espiritual. Nosotros somos seres espirituales. Creamos el ser espiritual es la concepción. Por ejemplo, Teilhard de Chardin tiene una frase hermosa en el Medio Divino. Dice, nosotros somos criaturas divinas haciendo una experiencia humana. Willy Jagger, monje benedictino, maestro zen, dice que eso mismo, y él le agrega que hacemos esa experiencia humana en el tiempo, con el ropaje del tiempo, dice él, y del espacio. Transcurrido esto, una vez que nosotros nos durmamos, así como hoy en la Asunción de María se habla de la dormición de María, nosotros nos vamos a ver el momento que nos vamos a dormir en el tiempo y nos vamos a despertar en la eternidad. Bueno, ya podemos ir viviendo esta doble realidad que tenemos de ser seres temporales, transitorios, biológicos y ser seres también espirituales. Equilibrar. Nosotros estamos muy desequilibrados. Le damos importancia el 100% a lo biológico, a lo material y de espiritual. No estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad. Todo ser humano es ser espiritual. Las religiones son otra cosa. Serían el continente, digamos, y el contenido es la espiritualidad. Yo creo que esto es lo que nos está faltando a la humanidad, espiritualidad. Eso lo veo, no solo por ser cristiano, católico, etc. Yo lo veo en un Mahatma Gandhi, lo veo en un Nelson Mandela, es decir, gente que no eran cristianos, y sin embargo tenían una espiritualidad profunda y cambiaron la India y cambiaron Sudáfrica. Ellos dos, porque eran seres espirituales. No sé si expliqué lo que quería Ana, perdón. Quizá la pandemia sea un gran docente, o sea, y creo que tenemos una oportunidad para hacer una lectura más allá de lo que nos dice la tele o los diarios todos los días. O sea, la pandemia nos enseña que solo no podemos vivir, o sea, que un virus, un bicho que no ni que vemos, nos enseña que o salimos de esto juntos o solo somos estrictamente débiles. Pero además no solo juntos, sino fraternales y solidarios, cuidando a nuestros ancianos, cuidando a los más enfermos, priorizando a lo que hay que priorizar. O sea, pero es algo que la naturaleza nos lo viene enseñando desde todos los tiempos. Sin embargo, que a veces un mundo hedonista nos ha dicho, sálvese quien pueda, pisándole la cabeza a otro te puede ir mejor, etcétera, etcétera. Pero la pandemia nos dice no, el ser humano, el otro día veíamos en la Red Sanar, es una persona estrictamente vulnerable y que necesita de los demás para poder vivir y ser feliz. Pero junto con los demás es tremendamente poderoso. Fíjense un bebé que es tan... Yo tengo mi nieta de 3 meses y me resulta enormemente
no puedo no nombrarla, ¿vieron? Pero la veo tan vulnerable, pero sé que la mamá de la mano y los papás la van a ir acompañando durante un tiempo largo, mucho más que lo que acompañan otros animales a su cría, y sin embargo va a ser enormemente fuerte, pero en la medida en que esté en su familia, en la medida que vivamos juntos, y en la medida que los padres la respeten como son. ¿Se imaginan que a Delphi, que tiene 3 meses, si los padres la valoraran por lo que hace, la tendrían que matar porque llora todo el día? Si la valorara por lo que piensan, diría, no, si no piensa nada, no sirve. Sin embargo, vale tanto como nosotros por lo que es. Y esto es lo que tenemos que esperar. Todavía no podemos sacarnos de encima las discriminaciones que hay en todos los ámbitos. Pero yo creo que la pandemia nos tiene que enseñar, y yo en esto tengo una visión y una formación cristiana, admito que cada vez estoy un poco más lejos de la visión religiosa, pero cuanto más humanos somos, esto nos demuestra cuán cerca de Dios vamos a estar. Hay una vez un sacerdote joven que es muy amigo y lo adoro, me dice, bueno, pero no transformemos esto como la religión en un simple humanismo. Y eso me quedó picando, dije. Y después leí a un sacerdote viejo de 90 años que dice, a esta edad veo que cuanto más humanos somos, es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Ser profundamente humanos. Como decía Taylor, vamos a ser profundamente divinos. Pero como no sabemos muy bien lo que es la divinidad, porque a Dios nadie lo ha visto y no lo podemos conocer más que experimentándolo, lo experimentamos en cuanto amamos, ¿no? O sea, y en eso me parece que lo que tenemos que aprender a ser profundamente humanos. Y esta creo que es una enseñanza que nos deja la pandemia. No de poder, porque bueno, eso es íncito a la comunidad, sino el tema es, ¿podremos ser distintos después de la pandemia? ¿Podremos ser más solidarios, más sensibles? Darnos cuenta que podemos vivir con bastante menos dinero, comiendo menos afuera, gastando menos nafta, y que la cosa no ha pasado nada. Que no tenemos que trabajar todo el día para hacer un esfuerzo fenomenal para conseguir un dinero que no sabemos para qué lo vamos a usar. O sea, creo que estas son las enseñanzas profundas que nos puede dejar la pandemia para cambiar nuestro estilo de vida. Fíjense que Maturana decía, tenemos que preguntarnos, ¿queremos convivir? Sí, si queremos convivir, hay que tener ciertos criterios. Es como decir, ¿quiero tener hijos? Sí, bueno, pero entonces tengo que tener tiempo para mis hijos, porque son los criterios necesarios para responder esa pregunta. Entonces, pero si respondo positivamente, la felicidad es innata al ser humano. O sea, no la tengo que ir a buscar, aparece. Si saco la competencia, va a aparecer necesariamente la colaboración, pero hay criterios, tengo que decidir respetar al otro. En esto tenemos que acostumbrarnos, o yo por lo menos lo hago por mí, muchas veces tomé decisiones por criterios validados por terceros, no por mí mismo. Y entonces cuando la decisión esa tenía un impacto, la culpa es del otro, de última, del que validó ese criterio. En cambio, si yo tomo una decisión por mí mismo, me hago responsable de lo que tomo. Y el amor implica hacerse responsable de lo que tomo, ¿no? Los padres sabemos qué significa ser responsables por nuestros hijos. Así que yo en la pandemia no soy muy esperanzado, pero porque vivimos en Argentina y bueno, a veces uno baja los brazos. Pero la pandemia creo que es una gran educadora si podemos hacer una lectura positiva del punto de vista cristiano y humano. Bueno, hay mensajes, si quieren les voy leyendo. Rosana dice que, bueno, las conferencias para descifrar el mensaje de Jesús y poder sentirlo y hacerlo amor cada día. Me parece bárbaro, está pidiendo conferencias. María Yaya dice, muchas gracias por la charla, tengo que retirarme, buenas noches a todos, muchas gracias. Fabián dice, hay una frase de Pascal que dice, si no actúas como piensas, vas a terminar pensando como actúas. Y después de escuchar esta disertación, se me ocurre decir también, si no actúas como sientes, terminarás sintiendo como actúas. Muchas gracias, Fabián. Ana
Gutman nos agradece mucho. Fabiana, no sé quién lo dijo, dice, he aprendido que lo más importante en la vida es amar y ser amado. Excelente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y por supuesto a los conferencistas. Yo quería agregar o compartir, qué sé yo, tantas cosas que nos resuenan. Por ejemplo, en los primeros cristianos, ¿no? En los primeros años, de los que conocieron a Jesús o estuvieron cerca de esa vivencia, ¿cómo decían que cómo los demás veían algo diferente en ellos, ¿no? Entonces, ¿qué decían? Miren cómo se aman. Es decir, veían cómo se amaban, ¿no? Cómo eran una comunidad alegre o que se amaban entre ellos, y ahí vieron reflejados, bueno, algo debe haberle transmitido este Jesús, de una idea de Dios, que uno los ve de esa manera, y dicen que de esa manera el resto de la ciudad o del pueblo empezaba a ser cristiano, porque veían cómo se amaban, ¿no? Y bueno, eso nos ha faltado, esos fueron los primeros, creo que 400, 300 años, después se fue transformando el mensaje, pero nosotros hoy sabemos que leyendo, esa es la idea, ¿no? La idea de que Dios es amor, que si ven cómo nos amamos, o ven cómo actuamos, o qué hacemos en pos de la sociedad, en pos de nuestra familia, en pos de nosotros mismos, ¿no? También nos tenemos autoestima. Jesús dijo que debíamos amar como nos amamos a nosotros mismos. Bueno, de esa manera podríamos transformar la sociedad. Entonces, siempre recordemos eso, ¿no? Que decían, miren cómo se aman, y de esa forma despertaban algo en el otro. Y así es siempre, porque miren cómo se ama fue también la idea de Gandhi, de Luther King, de Mandela. Era un amor y una dignidad hacia las personas más allá de su propia vida, ¿no? De su propio egoísmo. Por eso movieron grandes movimientos y lograron transformaciones. Bueno, cuando nos demos cuenta que todos somos protagonistas de generar transformaciones, bueno, mejoraremos esta sociedad. Al menos si cambiamos nosotros y cambia nuestro entorno, algo está cambiando, ¿no? Una de las cosas que vos planteás, Marce, mira, a mí me trae una resonancia con que dijo Gustavo, ¿no? O sea, Jesús no creó una religión. Las religiones, que son fenómenos más culturales, nos enseñan que hay un pensamiento único, porque hay una única verdad y de ahí se deriva todo. Y eso, mal interpretado, ha hecho que nosotros no respetemos a los demás y no entendamos que todos podemos pensar distintos, que podemos tener ideas distintas, que es válido pensar distinto y que no hay ningún problema en pensar distinto. Porque si prima el amor, vamos a llegar a acuerdos. Y hay cosas que no vamos a acordar y tampoco pasa nada. Este pensamiento, la idea de malinterpretada, de un pensamiento único, de una única verdad, que todos tenemos que pensar lo mismo, nos ha llevado a tener una mentalidad profundamente autoritaria. Y esto también tiene que ser cambiado en nosotros, que tenemos una cultura cristiana. En este aspecto, y metido en nuestro inconsciente, una cultura muy autoritaria y muy represora, y tenemos que saber que nosotros somos artífices de nuestro destino, que tenemos que poder pensar y comprometernos con lo que pensamos, y no pasa nada. Y que, fíjense que en la historia de la humanidad, Pascal no podía investigar sobre el vacío, porque desde el punto de vista religioso el vacío no podía tener explicación. A Galileo fue condenado porque decían, junto con Copérnico, que la teoría heliocéntrica. Y así, pero nosotros en este siglo XXI ya no podemos estar en ese nivel. Tenemos que liberar nuestras ataduras y pensar libremente, porque ahí es donde vamos a encontrar al espíritu. Tomemos de las religiones lo mejor que nos han dado las religiones, que es haber tenido una experiencia de fe. Mira, yo a Fabián Morales o a Pablo los conozco de hace 30 años,
y lo que hemos tenido compartido juntos es una experiencia, pero no la teología, no todo lo que es razonar sobre algo no razonable. Hemos vivido la experiencia del amor. En el grupo de los valdesanos, como lo llamamos nosotros a la fundación, lo que hemos vivido entre nosotros es la experiencia del amor. Cada uno piensa lo que piensa, y está bueno que pensemos distinto, porque nos enriquecemos, pero no confundir religiones o espiritualidad con un pensamiento único, porque lo que nos tenemos que hacer es ampliar la conciencia y abrazarnos entre todos en pos de la unidad y el amor. Esto es imperdonable no hacerlo. Y más sentir culpa, porque uno a veces hace cosas contrarias, ¿no? Yo lo veo a Gustavo que es muy delicado en todo lo que piensa, porque, bueno, muchas cosas que dice capaz que puedan no resultar ortodoxas. Sin embargo, tenemos que hablar con una franqueza enorme. Hay cosas que nos han hecho bien, como vivir una experiencia de fe fenomenal, y otras que nos han hecho muy mal. Y por eso también nos han motivado a buscar la verdad, porque la verdad es existe, lo que cada uno tiene una percepción distinta de lo que es la verdad. Y esto es lo que yo pienso, obviamente sin querer convencer a nadie, ni persuadir a nadie de nada de lo que digo. Decía, Gustavo. alguien dijo que la verdad nos hará libres. No. Bueno, les leo un par de comentarios más. Pedro Sandón López dice, si le quitamos los accesorios que le han ido poniendo a Jesús, llegamos a que solo es amor. Gracias, Pedro. Sí, Marce, perdón. No, que Gustavo quería decir algo cuando arrancó a Daniel, así que por ahí que también comente su pensamiento. En base a lo que vos decías, Marcela, de los primeros cristianos, no solo los primeros cristianos, lo tenemos que vivir hoy, porque Jesús nos dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, pero un amor concreto. Hay una parábola que es la del juicio final, que está en Mateo en el capítulo 25, donde Jesús nos dice concretamente en qué consiste el amor. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba enfermo y me visitaste, preso y me visitaste, no tenía dónde dormir y me hospedaste. Es decir, son todos hechos concretos de necesidades básicas humanas. No vayamos a lo etéreo, diría yo, a todo. No, nada extraordinario. Nosotros hoy tenemos estas posibilidades, lamentablemente por mucha gente que hoy está pasando hambre, que está pasando desnudez, que no tiene trabajo, que no tiene con qué comer, etc. Ahí tenemos que estar presentes. Hoy, en la salud, fíjense qué importante que fue para Jesús. Una de las prioridades de Jesús fue la salud. De las tres grandes preocupaciones de Jesús, emerge esta de la salud. Por eso curaba, por eso sanaba. No podía ver a un enfermo. Jesús no quería el sufrimiento de la gente. Y Dios no quiere el sufrimiento de nosotros. Eso es lo que después la alimentación, por eso las multiplicaciones de panes, etc. Pero sobre todo, Jesús le gustaba comer con la gente. Por eso lo tacharon de comilón y de borracho. Compartir la mesa. En los evangelios hay 124 comidas de Jesús. Fíjense, en los 4 evangelios, una vez, eso me lo dijo José María Castillo, en una oportunidad que yo le pregunté sobre esto. Me dice, mirá, en los evangelios hay 100... ¿Sabes lo que me dijo también como detalle? Nunca comió con un sacerdote. Qué tremendo esto, ¿eh? Y la única parábola que habla de los sacerdotes es la parábola del buen samaritano, donde los deja pagando. Escapan a uno que está herido en la cuneta y no se acercan. Tanto el sacerdote como el funcionario del templo, el levita. Y vino un hereje, un samaritano, que era repudiado por los judíos porque era
ellos adoraban a Dios en el templo de Garizim y no en el de Jerusalén. Bueno, por ese detalle se odiaban a muerte, etc. Qué importante entonces que concretemos nuestro amor. Jesús lo hizo concreto en los más necesitados. Todos somos más necesitados. A veces estamos hambriando la palabra de Dios, hambriando, tenemos sed de este infinito de Dios. Y qué bueno que hoy nos hayamos reunido a charlar sobre esto. Yo muchas veces pregunto, ¿cuánta gente se reúne a charlar sobre el amor, sobre Jesús? No sé si a ustedes les pasó eso. A mí me llama muchísimo la atención qué poco que hablamos entre nosotros, por ejemplo, de Dios, de Jesús, de lo espiritual, de esto que nos alimenta todo. Todo esto que nos dijo Daniel, a mí me enriquece, porque es lo humano, lo que yo estoy palpando, es lo concreto, el amor concreto al otro, al que tengo a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en el barrio donde estoy. Es el amor concreto, el yo y el tú para ser el nosotros. Eso lo decía Martin Buber, un gran filósofo judío, ¿no? Tenemos que pasar del yo al tú y con el tú hacer el nosotros, el juntos, como dice Daniel. Eso es lo bueno, que tengamos que dispongamos de unos minutos en nuestra vida. Tenemos tantos minutos para las preocupaciones, para esto que a veces nos bombardean con la situación del país, la situación del mundo, con las miserias humanas, que tengamos unos minutos para encontrarnos con nosotros mismos, porque en nosotros hay la presencia de Dios. Bueno, no quiero gracias, ser Gustavo, gracias. abusivo. No. Hay unos comentarios más, si quieres si los leemos. Celeste nos dice, a Dios se lo experimenta en el amor que recibimos nosotros, Nosotros somos los responsables de hacerlo presente. Gracias, Celeste. Analía dice, gracias por la invitación, pero muchos saludos a todos. Estela dice, me recuerda la bendición de don Jaime que nos dejó, la doctrina del amor, vivirla. Gracias, Estela. Marce, ¿ibas a decir algo? No. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, algún otro comentario, alguna vivencia. Yo quiero hacer un comentario que me hizo reflexionar Daniel, ¿no? A mí cuando estábamos con la lucha, no sé cómo llamarlo, con las propuestas del no aborto, y que había una grieta bastante grande, y a mí cuando se hablaban de las del pañuelito verde, a mí no me gustaba, por más que no piense igual, ¿no? No pienso igual, pero no son las del pañuelito verde. Son personas, son mi hermana que piensa distinto. No son las del pañuelito verde, ¿no? Y eso me llevó a interiorizarme más y con el tiempo Dios marca los caminos, ¿no? Y hace un año estoy en una pastoral, el obispo nos llamó para una pastoral para acompañamiento y seguimiento y sanación de las personas que sufren el síndrome post-aborto, ¿no? O sea, tenemos un grupo que se llama Proyecto Esperanza, donde las mujeres y hombres que están sufriendo el síndrome post-aborto, que ya abortaron, que tuvieron eso, pero es una pastoral de misericordia, ¿no? Que realmente hermoso porque es un año de acompañamiento y de sanación de estas personas. Son mis hermanas, aunque hayan pensado distinto, ¿no? Vaya a saber qué las llevó a hacer esto, ¿no? Por eso, ese de pensar distinto, como decía Dani, no nos deshabilita para que no sean hermanas y amarlas, ¿no? No son las del pañuelito verde, son mi hermana. O sea, Fabián, a mí me trae una reflexión de que somos mucho más iguales de lo que nosotros creemos. Tenemos
ya partimos de que cuando nacemos tenemos todo lo necesario para ser felices. Vieron, a veces en la iglesia a mucha gente le enseñaron pedirle a Dios como si nos faltara algo. ¿Cómo le vamos a pedir algo? Dios no va a hacer algo, no va a hacer algunos completos y otros incompletos. Tenemos todo. Más aún, todos tenemos la misma inteligencia, porque los estudiosos dicen que el hombre cuando desarrolla el lenguaje necesita tanta plasticidad cerebral para hablar, que la inteligencia es superior, es máxima, sobra inteligencia. Lo que todos tenemos vivencias distintas, experiencias de vida distintas, porque nos formamos junto a otras personas y en un medio ambiente determinado. Eso define nuestra vida y nuestra experiencia, pero de ninguna manera hace que nosotros pudiéramos pensar igual, ¿no? Y nos tenemos que respetar. Más aún, a vos o a mí me ha pasado. En una época pensé una cosa y ahora pienso algo totalmente al revés. Y no está mal. Puedo cambiar de pensar. Y capaz que en un momento de una batalla final por un pensamiento. Y no es así. Entonces, el punto es, somos todos completos, todos dignos de ser respetados. Y eso es lo que nos tiene que marcar. Eso no es una línea que no se puede cruzar. Y eso creo que marca las conductas. Por eso me parece que desde el punto de vista cristiano, Jesús fue tan claro. Dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, primero, acéptate a ti mismo como sos y amá al otro tal cual te querés a vos. Punto. Entonces esto me parece que es muy importante porque, bueno, el desconocimiento hace que hasta le hemos hecho daño a hijos, a la gente que más amamos, esposa, hijo, abuelo, la gente más cercana, por desconocimiento. Y bueno, eso la ciencia hoy nos permite tener conocimiento. No podemos vivir en el 2020 como vivían en el año 500 después de Cristo, porque la ciencia nos permite saber y conocer y nos permite acceder a través de los medios a información. Bueno, hoy esto también nosotros tenemos derecho a dar fe de lo que conocemos. Por eso me parece que es tan importante poder difundir el conocimiento, ¿no? En la red Sanar, el doctor Re, que es el fundador, dice, tenemos que democratizar el conocimiento. O sea, el conocimiento, lo que se sabe, tiene que llegar a todos, para que después cada uno elija libremente en su libre albedrío, pero no seguir manteniendo mitos. Y eso es muy importante, porque los mitos nos han hecho muy, pero muy mal, por lo menos a mí. Creer linealmente en la Biblia o muchos mitos no explicados. En esto del aborto, me parece que se entablan batallas que tienen que ver con la emoción, no con la razón. No tiene ninguna razonabilidad. Más allá que uno piense, yo tengo totalmente claro, soy médico, que un aborto es matar a una persona, o sea, no hay ni un proyecto ni nada. Pero de ahí a lo que protagonizamos, me parece horrible. Entonces, me parece que la emoción no nos puede manejar. También yo pensaba, ¿cómo no se los va a tratar de los pañuelos verdes si cuando los que tenían el pañuelo azul se describían como que eran los que estaban por la vida? O sea, desde el vamos estás diciendo que los otros están por la muerte. Entonces, no es una descripción amorosa del asunto. ¿Viste cómo esa es explica esto bien de la emoción, ¿no? Es una discusión desde la emoción, no desde la razón. Por lo tanto, como son distintos criterios de validez, nunca se van a poner de acuerdo. Es así. Tenemos otro agradecimiento, se los leo. Pedro Sandón López nos agradece, nos dice que muchas gracias por la invitación y nos manda un abrazo para todos. Bueno, estamos más o menos en hora, ¿no, Marce? Como para no aburrir a la gente. No, igual todos son libres de salir cuando quieren, no hay problema. Bueno, tuvimos algunas fallas técnicas al principio de todo tipo, pero bueno, ya después les compartiremos toda la charla grabada para que la puedan también compartir con los amigos que no se pudieron conectar. Así que bueno, le agradecemos a todos, le agradecemos a los dos amigos que hablaron y
y bueno, es un espacio para compartir, así que vamos a seguir buscando temas que nos interesen. También los que han estado viniendo nos pueden proponer temas para reflexionar y buscaremos quién tiene ganas de prepararlo y compartir. Bueno. Quiero agradecerles a todos la oportunidad de compartir de corazón un poco lo que uno siente más que lo que piensa, ¿no? Y transformar esto en un encuentro espiritual, porque cuando hablamos de espíritu miramos como algo afuera o arriba en una nube o en otro planeta, y sin embargo estamos mirando desde adentro. Para mí este es un encuentro profundamente espiritual, y de esto se trata, de reconocer que vivimos experiencias espirituales continuamente, diariamente, minuto a minuto. Y bueno, pero a veces eso nos cuesta. Entonces, ver que este es un encuentro profundamente espiritual, entre gentes espirituales, y ahí está la fortaleza del encuentro, ¿no? Así que, y con sencillez, yo la verdad que me siento un cara dura pudiendo hablarles a ustedes, pero sé que mejor encontrarnos que no encontrarnos, ¿no? Y de eso es lo que se trata. Así que les agradezco la tolerancia y el respeto también del diálogo que hemos tenido. Gracias a vos, Daniel, realmente a vos y a Gustavo. En verdad somos todos unos agradecidos acá en la subsede. Y una cosa que vos recién comentaste, creo que nos ha pasado a todos, de que hemos sido criados y hemos sido aprendidos en una cultura a donde siempre entendíamos de que Dios estaba allá arriba, y cuando hicimos el clic, empezamos a hacer el clic y se está empezando a hacer el clic, que en la otra persona se encuentra Dios, el Dios amoroso está en cada uno de nosotros, y es ahí a donde hay que ir a buscarlo, no una vez por semana a la iglesia, sino en cada momento y con cada quien. Bueno, yo también les agradezco. Para mí ha sido siempre un placer muy grande, y sobre todo poder hablar de Jesús. Tengo un agradecimiento muy grande a este amigo y hermano mayor, así lo considero yo a Jesús, porque vuelvo a insistir, a mí todo lo que estudié en teología y todo eso, llegó un momento que lo circunscribí a estas tres cosas. Me enseñó a relacionarme con Dios como Padre, me enseñó a relacionarme con los seres humanos como hermano, y me enseñó a relacionarme conmigo mismo como una identidad de lo que soy, hijo de Dios. Y entonces por eso puedo rezar el Padre Nuestro, filiación divina y fraternidad humana. Esa es la síntesis de Jesús. Todo lo demás viene por añadidura, dice él. Gracias, gracias a todos por haberme dado esta oportunidad de hablar de Jesús. Gracias a ustedes. Bueno, Aina Dima manda saludos, manda su manito. Bueno, no sé si alguien... Hay dos comentarios más. Rosana nos agradece, gracias por el tiempo dado con amor. Verónica dice, gracias Daniel, gracias Gustavo. Y Gustavo, si me permitís, te amo, sos una persona bellísima. Gracias, bueno. Verónica. Gracias, Verónica. Tu gran amor excede mi realidad. Yo también quiero agradecer, gracias Gustavo, gracias Daniel, todo muy lindo, muy, muy interesante. Realmente me gustaría que se repita, porque nos dejó mucho esta charla. Muy linda, muchas gracias. Bueno, les comento a todos, ya que muchos dicen, nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Charlas entre Amigas y Amigos de Neuquén, y ahí hay muchas charlas de Gustavo y la anterior de Daniel, así que los que quieran las pueden buscar ahí. Como también tenemos otro canal de YouTube donde están charlas de Ariel Álvarez Valdés,
que es el fundador de la Fundación Diálogo, y ese se busca como Fundación Diálogo o Laico Católico. Así que bueno, hay mucho material colgado en internet que se lo podemos mandar, pero también lo pueden buscar. Bueno, nos vamos a despedir entonces. Bueno, muchas gracias. Comer Un algunos aplauso. durante la charla. Tenemos algunos que los vimos comiendo. Bueno, un cariño grande a todos, muchos conocidos, otros no, pero gracias. Gracias por estar. Nos estamos viendo. Chao, Pablo. Chao. Chao a todos.